Hola, hola niños. Bienvenidos al último parcial. Les va a sacar canas verdes, les advierto. Pero tenemos que tener en cuenta que hay que tener la mente abierta y como les digo, esto de la programación es algo muy abstracto, así que traten de seguirme en el ruedo. Si no, pues vamos a ver qué hacemos para que entiendan. Pero bueno, el día de hoy vamos a iniciar con funciones y programación modular. El día de hoy particularmente vamos a hacer funciones. Así que necesito que se acuerden que en algún momento del semestre estuvimos viendo funciones, pero cómo utilizarlas, no cómo hacerlas. Si mal no recuerdo, estuvimos viendo sobre algunas funciones que tienen todas las librerías que hay en Python. Una de ellas es la de matemáticas. Y no sé si recuerden que sacábamos la raíz cuadrada con una función que era sqrt, o como le quieran llamar. Esa la hacemos pues llamando la librería matemáticas .sqrt y entre paréntesis le mandamos los parámetros, que en este caso sería el número al que le queremos sacar la raíz cuadrada. Y así teníamos varias, como ceil, que era para poder redondear hacia arriba, round, que era para redondear, etcétera, etcétera. Ok, entonces ya con mi maravillosa introducción vamos a empezar. Y con lo principal, que es una función. La técnica de diseño descendente es el que permite generar el algoritmo para la solución de un problema. ¿Qué significa esto? Vamos a ponerlo en palabras más mundanas. Nosotros, siempre que estamos haciendo un programa, van a ver, siempre tenemos un macro problema. Es un programa muy grande. Y, como dicen por ahí, divide y vencerás. Entonces, lo que pretende esta técnica de diseño es estar separando cada uno el problema en microproblemas. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que ir a la escuela, ese es mi macro problema, ¿ok? Es el trayecto hacia la escuela, todo el proceso de ir a la escuela. Entonces, si lo vamos separando en microproblemas o microfunciones, para que no utilizar la palabra negativa de problema, mi primera función es despertarme. Me despierto, después que sigue tengo que lavarme los dientes, después tengo que desayunar, después me cambio, me baño, obviamente en diferente orden. ¿Qué otra cosa? Dependiendo de en qué nos vamos a la escuela, pues veo si espero el camión, si tomo un Uber, si agarro mi carro, si me voy en bicicleta, si empiezo a caminar. Y así, cada una de las cosas que hacemos son microfunciones, que al final del día llega a una función mayor, que en este caso es ir a la escuela. Entonces, entre más pequeño hagamos nuestro problema, pues va a ser más sencillo el hecho de poder estar resolviéndolo, porque vemos un enfoque diferente. Es lo mismo sucede cuando queremos programar o cuando estamos programando. Tenemos que dividir nuestro problema, nuestro problema, en este caso sí es un problema, o nuestra solución en micro soluciones. Entonces, si nos ponemos a pensar el ejemplo que hacíamos sobre sacar el promedio de alguien, ¿ok? Vamos a sacar el promedio de un grupo. Entonces, ¿cuál es nuestra primera función? Leer todas las calificaciones del grupo. O en este caso, si no sabemos si sabemos cuántos alumnos hay, primero vamos a preguntar cuántos alumnos hay. Ahí va una función. La siguiente, vamos a escribir las calificaciones o leerlas. Las vamos a leer. Esa es una siguiente función. Después, ¿qué otra cosa? Pues ya tenemos la lista, ya sabemos cuántos hay, ya tenemos la lista. Ahora tenemos que sumar todos y pues dividirlos. Entonces, podemos hacer una función que sea sumar todos y la última función que sea dividir entre el número de alumnos. Entonces, utilizamos 4 micro pequeñas cosas para estar realizando un problema que parecía ser muy grande. Pero si nos enfocábamos solamente en la pequeña tarea que teníamos que hacer,
pues al final del día es un poco más sencillo. Esto es lo que pretende la técnica de diseño descendente. Es muy común en programación, en cualquier lenguaje. Y este no es la excepción. Así que espero no se pierdan. Y espero tengamos la mente abierta porque ya es el último parcial, tranquilos. Ok, los dos principios fundamentales de esta técnica es una tarea compleja, como les dije, se subdivide en varias subtareas y fáciles de llevar a cabo. Una tarea delega a sus subtareas la misión de realizar su cometido sin importarles los detalles de cómo lo realiza. Ok, esto es muy, y no voy a editar tantos muy, se los prometo, muy importante. Cuando estamos realizando o cuando vamos a poner un ejemplo mucho más sencillo, mucho más cotidiano. Yo estoy organizando una fiesta de cumpleaños, ¿ok? Ese es mi macro problema. Y hay demasiadas cosas que hacer para organizar una fiesta, especialmente de cumpleaños. ¿Qué ocupo para una fiesta? Ocupo pues la decoración, ocupo pastel, ocupo comida, ocupo hacer las invitaciones, hacerles llegar la invitación a mis invitados, buscar qué me voy a poner, y muchas cosas. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ok? Entonces, mi principal problema es el pastel, porque pues para mí sin pastel no hay cumpleaños. Entonces, imaginemos que pues ocupamos un pastel. Pero alguien muy linda persona nos dice, güey, yo te voy a ayudar con tu fiesta. Yo voy a hacer el pastel. Yo te voy a dar el pastel. Es más, ni siquiera te lo voy a hacer. Yo te lo voy a dar. Y tú descansas. Tienes un pendiente menos. ¿Qué va a hacer la persona? ¿Lo va a hacer? ¿Lo va a comprar? No sabemos. No nos interesa. Pero ya nos van a dar el pastel. Lo mismo sucede en Python. Una vez que llamas a una tarea, o una función más bien, a mí como función principal no me interesa que haga la otra función mientras me devuelva mi resultado. ¿Ok? Entonces yo le doy parámetros, yo le doy números, yo le doy, por ejemplo, la persona que me va a dar el pastel, ¿qué me está diciendo? ¿Qué ocupa de mí para saber qué pastel darme? O para traerme el pastel. Pues necesita saber el sabor, necesita saber para cuántas personas y necesita saber el relleno o la decoración, no sé. Entonces yo nomás dándole esas 4 cosas, la persona ya no la vuelvo a ver hasta mi cumpleaños y me va a dar el pastel que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo le dije que ocupaba. Y como lo ocupaba, ¿cómo le hizo la persona? A mí no me interesa. En realidad sí, gracias, te quiero mucho. Pero pero no nos interesa el proceso, solamente tenemos el resultado. ¿Ok? Eso, por favor, grábenselo, tatúenselo y hagan un flashcard o algo para que lo peguen en su computadora cada vez que me vayan a preguntar de qué maestra, pero acuérdense que no les importa. ¿Ok? Cuando están en el programa principal no les importa. Si están haciendo la función, claro que les importa, pero si no, no. Ok, descomposición funcional. Esto pues es básicamente lo que estamos viendo. Python soporta la técnica de diseño descendente mediante el concepto de una función. Se les llama diferentes en diferentes lenguajes de programación. A mí me pueden escuchar decirles métodos porque estoy acostumbrada a Java. Pueden escucharme decirle función. Cualquiera de las dos voy para lo mismo, ¿ok? Una función es un subprograma que realiza una tarea específica en el programa, como ya lo hemos venido mencionando. Una función consta de una serie de datos y el proceso a realizarse con ellos. La técnica de dividir las tareas requiere que un programa La técnica de dividir las tareas que requiere un programa se llama descomposición funcional. No va a ser muy común que yo les esté mencionando ese gran término, pero pues es importante que lo sepan porque puede que venga en un examen. Puede. Ok. ¿Cuáles son las ventajas de esto? A pesar de que obviamente tengo varias ventajas anotadas, la principal es divide y vencerás. Como les digo, es mucho más sencillo comerse un pastel si lo cortas. Y es más sencillo resolver algo si lo vas organizando en pequeñas subtareas. También aplica para sus tareas. Entonces, las ventajas es que facilitan implementar y probar un programa.
el código pues se vuelve más manejable y ordenado. Cada función puede implementarse y probarse por separado y reduce el tamaño del código. El código pues puede que algo que es una función se repita muchas veces, entonces ya en lugar de estar escribiendo ese mismo pedazo de código, pues se llama la misma función varias veces y ya pues te facilita y te reduce el tamaño del código. También es un enfoque mucho más sencillo de reutilización. Como por ejemplo la función de print. Obviamente hay mucho código detrás de print, pero a nosotros no nos interesa cuando lo mandamos llamar. Ya ven a lo que me refiero. Solamente le pasamos lo que voy a imprimir y ya. Y pues lo mismo va a suceder con nuestras funciones. Pueden usarse en varios programas las funciones. Una función encapsula o nos oculta su código y datos. Esto es para poder utilizar la función. Quiere decir que no es necesario tener el conocimiento de la operación interna. Me voy a cansar de decirles esto tantas veces. De la función, solo que debemos de conocer la interfaz. Es decir, cómo llamarla, qué valor regresa y qué información requiere para operar. Como les digo, vamos a volver al ejemplo del pastel. La persona nos va a ocultar totalmente cuánto cuesta el pastel, qué ingredientes usa, o si va a ir a qué pastelería la va a comprar. No nos interesa, no nos los va a ocultar para empezar la persona, porque pues es un regalo. Pero ella ocupa para realizar su función. ¿Cuál es su función? Traerme mi pastel. 4 cosas dijimos: el sabor, el decorado, ¿qué otra cosa dije? Pero pues sí, el betún, el decorado, el sabor del pan y no sé, ¿para cuántas personas? Ah, sí, era para cuántas personas. Con esas cosas sencillas, ella va a poder hacer su función. Lo mismo pasa con las funciones en Python o en cualquier programa. Si yo quiero hacer una función que sume 3 números, ¿qué datos espera? Pues 3 números. ¿Qué me va a devolver? Un número. ¿Por qué? Porque es una suma. Y hay que saber conocer, pues, qué es lo que vamos a ocupar para que la función haga su trabajo y nos regrese lo que necesitamos. ¿Va? ¿Cómo hacer una función? Ok, ya estamos hablando mucho de qué son las funciones, para qué sirven, cómo nos sirven y qué es lo que nos tenemos que mentalizar, pero pues ya, vámonos a lo bonito. ¿Cómo hacer una función? Hay 2 sencillos pasos, se los prometo. Vamos a definir la función y llamar la función en el programa principal. No más, no menos. Pero, como todo en la vida, se divide en cosas. Entonces, vamos, ¿cómo definimos una función? Primero se establece el contenido de la función, es decir, las sentencias que se ejecutarán al ser llamadas. Las definiciones de las funciones pueden ocurrir en cualquier orden, pero es una práctica común que se coloquen al principio en el orden en el que van siendo llamadas. Al final se colocan las sentencias que llaman esas funciones, es decir, podemos poner las funciones en cualquier momento del código. Cuando lo mandemos llamar, pues va a encontrarla y lo va a lograr. Pero lo común es que primero se pongan las funciones y al final ya se empieza a hacer el código donde se mandan llamar. Esto por orden, no por otra cosa. Pero pues es preferible que sean unos codificadores, unos codiadores muy, muy ordenados. Porque al final del día no va a ser a nadie más a quien afecten más que ustedes cuando tengan que arreglar un error. Ahora, ¿cómo definir una función? Tenemos una sintaxis muy sencilla. Utilizamos la palabra reservada def. Ponemos el nombre de la función. ¿Cuál nombre? El que ustedes quieran, de preferencia que indique o que dé una pista de lo que hace su función. Y entre paréntesis una lista de parámetros. ¿Qué es la lista de parámetros? Esas cosas que la función va a necesitar para hacer su chamba. Imaginemos que aquí, qué bueno que sea entero, ponemos definir y la función se va a llamar traer pastel. Sí, estoy terca con el pastel, lo siento. Y entre paréntesis, ¿cuáles van a ser nuestros parámetros? Número de personas, sabor betún, sabor pan y decorado. Esas 4 van a estar aquí, separados por coma. Después acuérdense que para definir una estructura, para poder delimitar la estructura, utilizamos 2 puntos y aparte, y de ahí identamos, porque en la indentación
es lo que nos indica que algo está dentro de una estructura, que en este caso van a ser las sentencias, que son las instrucciones que se va a realizar para hacer la función en sí. ¿Ok? Entonces seguimos. Parámetros. Los parámetros son localidades de memoria en los que la función recibe varios valores al momento de ser llamada. Se comportan como variables locales a la función. Es decir, cuando pregunten de dónde sale esa variable, es que alguien te la va a mandar. Así como a nosotros no nos importa qué hace la persona o qué hace la función para poder conseguir el resultado, a nosotros no nos importa quién nos dé la instrucción, ni cómo llegan estos datos. Estos. Sabemos que van a llegar. Si no, no hacemos nada en realidad. Entonces, nosotros sabemos que van a llegar y ellos saben que nos los van a mandar y que nosotros vamos a dar nuestro trabajo. ¿Ok? Este es un acto de fe ciego. Así que no se compliquen mucho. Los parámetros, como ya les dije, pueden ser obligatorios u opcionales. Ahorita vamos a ver más de eso. Y los parámetros opcionales van después de los parámetros obligatorios. Vamos a ver un ejemplillo antes de continuar. Porque pues si no se me estresan y pues se constipan y no queremos eso. Ok, vamos a definir una función muy sencilla. Vamos a poner def suma. Vamos a poner suma. Y vamos a esperar el número A y el número B. Ponemos 2 puntos. Y pues en realidad, ¿qué hacemos? Vamos a imprimir la suma de A y B. Vamos a ponerle aquí. Suma es igual a A más B. Y aquí imprimimos suma. Entonces, en este momento, los dos parámetros A y B son obligatorios. Entonces, para mandarla a llamar, yo pongo aquí suma y mando mis dos números, que quiero en este caso sumar 5 y 6. Entonces lo corro y me imprime 11. ¿Por qué? Porque me imprimió la suma de A y B. Pero, si queremos que uno sea pues, opcional, yo le voy a poner que por default la B va a valer 1. Entonces, si yo nomás mando 5, me va a imprimir 6. ¿Por qué? Porque si no mando B, no pasa nada. Yo tengo un valor por default. ¿Ok? Igual, si yo quiero que A también sea opcional y no mando nada, ojo, siempre son importantes cuando la mandamos llamar, siempre tenemos que tener los paréntesis. Me va a imprimir 2. ¿Por qué? Porque los dos valen 1. ¿Ok? Ok, muy bien, continuamos. Ok, cuando se llama una función, el control del programa pasa a la primera sentencia dentro del cuerpo de la función y a partir de esta se ejecutan las demás instrucciones. Es decir, como vimos en el ejemplo, se va leyendo de arriba a abajo, de izquierda a derecha, la función. Y eso cuenta como un microuniverso de programa, ¿ok? Donde eso nomás importa hasta que se acaba. En este caso, no tuvimos nada que regresara. Normalmente, como en el caso que acabamos de ver, la instrucción termina o la función termina cuando se ha ejecutado la última instrucción en el cuerpo de la función y en este momento el control vuelve a quien llamó la función, es decir, el programa principal o si la llamó otra función, pues a la función esa. Pero tenemos esta sentencia novedosa que es return, donde tiene el poder de terminar la ejecución de una función a la hora que quiera, en el momento que está ahí. Pero ¿cómo la termina? Return genera un salto al final de la última instrucción dentro del cuerpo de la función, terminando su ejecución, pero regresa un valor. Puede haber 0, 1 o más sentencias return dentro de una función, pero solo se va a ejecutar una de ellas. Entonces, las funciones regresan el valor que regresa return a quien las llamó. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que en realidad nosotros no vamos a imprimir, no sabemos qué van a querer hacer con la suma, entonces
vamos a regresar suma. También es posible regresar A más B, ¿no? Pero pues a mí me gusta regresar variables porque es más limpio. Entonces, aquí, si pongo suma, no me va a ejecutar nada, no me va a imprimir nada, solo me va a decir que pues hay algo afuera o algo me regresó, que es una suma. Entonces yo la guardo en una variable que se va a llamar A. A va a ser igual a suma y aquí puedo imprimir la suma es, y aquí ponemos un 2 puntos y una S, punto format, y mando a llamar A. Porque acuérdense que la suma la guardamos en esta variable. Pero maestra, aquí van a empezar los estrés. Yo sé, tranquilos, vamos a frenar el tren. Pero maestra, aquí hay una A y aquí ya existe A. ¿Por qué va? No. Esto es un microuniverso y solamente aquí existe A. Vamos a verlo más adelante de todas maneras, pero pues es importante que se los spoilee. Y esta es diferente. Entonces, imprimo. ¡Epa! Ay, qué pena, es cierto, es un entero. Listo, la suma es 2. Y si yo mando aquí 3,9, iba a decir 7, pero pues la suma es 2. Y así sucesivamente. Si nomás mando el 3, nos va a poner 4 porque B vale 1. ¿Ok? Espero vayamos bien. No se estresen, no se alteren. Ahora, ¿cómo mandamos llamar una función? Ya vimos cómo mandar llamar una función, pero pues es necesario que les lea porque pues hice las presentaciones y no las voy a hacer diokis. Es la orden, o llama una función, es la orden que va a permitir que se ejecuten las sentencias que componen la función, es decir, que se realice la chamba que necesitamos que se haga. En Python, cualquier función puede llamar a cualquier otra función, es decir, si yo tengo muchas funciones, una de esas funciones puede mandar llamar a otra función. En otros, no, sí que en otros lenguajes nomás se podía el lenguaje principal, pero no. El lenguaje principal, el programa principal, pero no. En Python cualquier función puede llamar, como ya les dije, otra función. La sintaxis de la llamada, como ya lo vimos, es ponemos el nombre de la función y entre paréntesis la lista de argumentos. Si no hay argumentos, si no hay parámetros, tienes que poner los paréntesis de todas maneras. Eso es lo que indica que estás mandando llamar una función. ¿Ok? Ok. Vamos a ver un ejemplo ya en tabla. Entonces tenemos aquí definido. Eso es para ver las combinaciones, no por otra cosa. Tenemos definido la función f, donde recibe como parámetros a y b. Entonces, al final nos va a imprimir a es igual a y b es igual a b, a nuestros parámetros. Y si mandamos 1 y 2, pues nos van a imprimir 1 y 2. Si mandamos a, podemos mandarlos llamar con nombrecitos, b es igual a 3, 2 y así. Y pues ese es el resultado. No tiene mucha ciencia, pero vamos a ver con opcionales. Aquí los dos son opcionales. Podemos mandar vacío, como ya saben, y va a tener valor por default. Podemos mandar solamente uno y va a tomar este como el primer valor y B va a seguir valiendo 20. Podemos mandar los dos. Podemos mandar uno solamente y decir cuál es. Y así sucesivamente. Igual les voy a subir la presentación para que lo lean a detalle, pero pues está muy intuitivo. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Yo sé que a ustedes les gustan mucho los ejemplos. Este ejemplo ya lo hicieron, pero lo hicieron sin funciones. ¿Se acuerdan que les dije que adapté las tareas? Porque pues todavía no habíamos visto funciones y las tareas requerían funciones. Entonces vamos a ver ese ejemplo para dejar de ver los que hemos estado viendo a lo largo del semestre, que son el de la curva y etc. Entonces vamos a iniciar con este, ya lo deben de conocer. Así que vamos a ver la diferencia entre su enfoque, que es a macro problema y solamente el macro, a este que vamos a ver de dividir en micro problemas. Se requiere un programa que capture las calificaciones numéricas, o sea, del 0 al 10 de un grupo y las convierta a calificaciones con letra de acuerdo al siguiente criterio, donde el criterio es que si la media más la desviación estándar es menor o igual a la calificación, el alumno tiene A. Si la media más la mitad de la desviación estándar
es mayor o igual, es menor o igual que... ok, ya. Si la calificación es mayor o igual a la media más la mitad de la desviación estándar, pero menor a la media más una desviación estándar, tiene B. Si la calificación es mayor a la media menos una desviación menos media desviación estándar, pero menor a la operación que habíamos visto acá arriba, es C. Si la calificación es mayor a la media menos una desviación estándar, pero es menor a la media menos la mitad de la desviación estándar, es una D. Y si la calificación es menor a la media menos una desviación estándar, tienes una F. F. Y donde, pues ya les dije, media calif y S-calif son el promedio y la desviación estándar de las calificaciones del grupo. Entonces, para esto vamos a ocupar 5 funciones, ya las tenemos definidas. Yo las tengo definidas, ustedes no. Vamos a checarlas. Vamos a ocupar una función llamada leCalifs o leCalificaciones, que lea el número de alumnos en el grupo y luego las calificaciones numéricas de los alumnos del grupo y las almacene en una lista. La función va a regresar una lista por el mecanismo return. Después ocupamos otra función llamada media desviación estándar que calcule la media y la desviación estándar de las calificaciones del grupo. Esta función va a recibir como parámetro la lista de calificaciones numéricas y va a regresar por el mecanismo de return una tupla con la media y la desviación estándar. ¿Se acuerdan de listas y tuplas? Muy bien. Una función llamada generalista calificaciones letra que va a generar una lista de las calificaciones con letra a partir de la lista de calificaciones numéricas. Es decir, que va a recibir como parámetro la lista con calificaciones numéricas, la media y la desviación estándar de calificaciones. La función va a regresar por return una lista de calificaciones con letra. Para convertir cada calificación numérica a letra, la función va a llamar a otra función que se va a llamar obtener calificación letra. Por último, las últimas dos funciones. Una función llamada obtén calificación letra que obtiene una calificación con letra a partir de una calificación numérica. Esta función va a recibir como parámetros la calificación numérica, la media y la desviación estándar de las calificaciones. La función va a regresar por el mecanismo de return la calificación con letra. Y por último, una función llamada lista de calificaciones que despliega una tabla con las calificaciones numéricas y con letra de cada alumno. Esta función recibe como parámetros las listas con las calificaciones numéricas y la lista con las calificaciones con letra. Son 5 funciones. Si se fijan, la mayoría nos regresa algo, la última nos regresa. Así que vámonos a programar. ¡Qué emoción! Ok, ya estamos de nuevo en nuestro entorno de programación. Vamos a borrar esto que no nos sirve, más lo voy a cortar. Adiós. Y empezamos. Tenemos la primera función que dijimos que es leer calificaciones. ¿Cómo definimos una? Acuérdense que tenemos la palabra reservada that, que pues es de definir función, y ponemos leCalifs, calificaciones. No recibe ningún parámetro esta, porque esta va a leer las cosas. Entonces, empezamos con un input de número de alumnos. Número de alumnos es igual a int input ingrese el número de alumnos del grupo. Una vez que tenemos esto, creamos una lista. Tenemos lista cal que va a ser igual a una nueva lista. List. Después creamos un for. For a in range del 1. Vamos a hacerlo así, del 1 al
N alumnos más 1. Y no me acostumbro a mi teclado, lo siento. Tengo no sé cuántos años con él y estoy sufriendo mucho. Muy bien. Y aquí vamos a hacer lo más sencillo del mundo, que es leer las calificaciones. Entonces vamos a poner cal. Vamos a poner cal va a ser igual a, este puede ser flotante, así que le ponemos float, input, y vamos a poner ingrese la calificación del alumno, y aquí ponemos, dos puntos de punto format, y mandamos llamar a. Entonces ya nos los van a dar, y aquí nomás le ponemos lista cal punto append y mandamos la calificación. Una vez que esto termine, le ponemos return y revolvemos la lista de calificaciones. Y terminamos una función, una de 5, yay. Después vamos a tener una función llamada media de desviación estándar, que va a calcular la media y la desviación estándar y va a recibir como parámetro la lista con las calificaciones. Y va a regresar pues, la tupla con la media y la desviación estándar. Ok. Ponemos def. ¿Cómo dije que se llama? Media desviación estándar. Best. Okay. Y necesitamos la lista. Le vamos a poner más lista. Ahora vamos a recibir, como les dije, una lista. Entonces, ¿cómo sacamos la media? Vamos a poner la media. Va a ser igual a, normalmente es la suma de todos los valores entre pues, el número total de ocurrencias o de la muestra. Entonces sabemos que existe un método de los iterables, que es la suma. Entonces mando la lista entre len, que si recordamos nos regresa el total del tamaño de la lista. Entonces la media ya la tenemos y si mal no recuerdo existe una función en matemáticas para la desviación estándar. No sé, la verdad, si les puse a hacer a ustedes que lo calcularan a mano. Pero, pues yo aquí importo statistics as s. Y aquí le ponemos desviación estándar, va a ser igual a s.staff, creo que se llama. stdb. Y mando la lista. Entonces, en teoría ya debería estar bien. Y le ponemos return y creamos una tupla con la media y la desviación. Ya tenemos dos funciones de 5. Ahora nos falta una que se llama generar lista de calificaciones letra, que genera la lista de calificaciones con letra bla 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 bla. Primero vamos a crear la de obtén calificación letra, porque esa es la que genera la calificación individual. Entonces, obtén calif letra. Y recibe como parámetros una calificación numérica, la media y la desviación estándar. Entonces le pongo calificación, media y desviación.
Entonces voy a devolverme acá en mi otra pantalla a ver los criterios. Sí, la calificación. Voy a sacar diferentes cosas antes porque ocupamos la suma. La suma de la media y la desviación estándar. Media más desviación estándar. Ocupamos la mitad de la desviación estándar. Mitad suma que es la media más la desviación entre 2. Ocupamos también la resta de la mitad. Mitad de resta. Ya sé que no son nombres muy cool, pero pues yo me entiendo y espero que quede claro que es la desviación estándar entre 2. Y también ocupamos la resta completa, que va a ser igual a la media menos una desviación estándar. Ok, ya tenemos todos esos datos, ahora ya es más fácil hacer las comparaciones. Entonces, si la calificación es nomás tal, qué pena, es mayor o igual a la suma, entonces aquí, ¿se acuerdan que les dije que podíamos regresar varias veces? Bueno, poner diferentes returns, pero en diferentes ocasiones. Este es el momento. Aquí regresamos a. Si no, si la calificación es mayor o igual a la mitad suma y la calificación es menor que la suma completa, aquí regresamos B. Si no, si la calificación es mayor o igual a la mitad resta y la calificación es menor a la mitad suma, vamos a regresar C. Si no, vamos a ver si la calificación es mayor o igual a la resta completa, pero es menor a mitad resta. Aquí vamos a devolver D. Y por último, si la calificación es menor a la resta completa, creo que hice al revés las comparaciones. A ver, voy a checar. Pero regresamos a F. A ver, si la calificación
es mayor o igual a la suma, es A. Si la calificación es mayor o igual a la mitad suma, pero es menor que la suma completa. Si es mayor o igual a la mitad de la resta, pero es menor o igual. Ajá. Ok. Este es mayor o igual a la mitad, pero es menor a la mitad resta. Ok, sí, está bien. Y me había asustado. Entonces ya tenemos 3 de 5, ya casi terminamos, qué emoción. Ahora sí, vamos a crear la función que genera la lista de calificaciones con letra. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ponemos definir, genera, lista. Es calificaciones letra. Calif, letra. Y toma como parámetros la lista, la media y la desviación estándar. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a recorrer por i, in, lista. Vamos a recorrer la lista. Y tenemos que crear una nueva lista. Lista letras. Va a ser igual a una nueva lista. Entonces, aquí vamos a poner letra, que es la calificación con letra. Va a ser igual a obtén calif letra. Y tenemos que mandar la calificación que se encuentra en i, la media, que ya no las dieron, y la desviación estándar. Una vez que lo tengamos, lo vamos a agregar a la lista letra. .append. Y ponemos cal letra. Aquí lo que está sucediendo es que estamos recorriendo la lista. Cada uno de las iteraciones es una calificación con número. Entonces, para convertirlo en una calificación letra, mandamos llamar una función, que ya dijimos que no nos interesa qué hace, que se llama obtén calificación letra, que convierte nuestra calificación individual, numérica, mandándole la calificación, la media y la desviación estándar. Entonces, eso lo guardamos en nuestra nueva lista, que es lista letra, y continuamos. Ya terminamos aquí, solamente nos falta regresar. Entonces le pongo return y mandamos lista letra. Por último, necesitamos una última función que es lista calificaciones, que obtiene como parámetro lista letra, lista num y lista letra. Y vamos a imprimir. Entonces tenemos un print. Ya sabemos cómo hacer tablas y todo. Entonces vamos a poner aquí un... Ay, no me acuerdo cómo se pone el gorrito. Siempre batallo mucho. Ahí está. Ponemos gorrito 10. S. Sí, 10 es suficiente. Espacio. Ay, no le puse las comillas. Una disculpa. Me va a tronar y voy a quedar ahí como tonta. Ponemos 1, 2. Y ponemos 2 puntos. ¿Y mi gorrito dónde está? Qué horror, insisto, no conozco mi teclado. Ahí está. 10S. Y le ponemos punto format. Y aquí le ponemos calificación. Y aquí mandamos calificación letra. Vamos a ponerle más letra. Aquí. Y ahora sí, vamos a hacer un for. Hay maneras diferentes de hacerlo. En este caso,
yo voy a sacar pues la longitud de la lista, que en este caso es el número de alumnos. Va a ser igual a len y mando llamar lista número. Pues no importa porque las dos se supone que tienen la misma cantidad de alumnos. Entonces, for i in range, aquí voy a recorrer lista num, porque aquí se ocupo que vaya del 0 al n-1. Y voy a obtener los valores de cada una de las listas. Entonces esto lo copio. Sí, primero voy a imprimir la calificación de la persona, el número. Voy a ponerle aquí un 8.2F y 10 de letra porque la calificación de letra sigue siendo un string. Entonces aquí mando llamar de la lista número el valor que esté en la posición i. Y de la lista letra voy a mandar llamar también el que esté en la posición i. Y terminamos. Ahora nomás falta en el programa principal mandar llamar las funciones en el orden que se requieren. ¿Cuál va a ser la primera? Va a ser lee calificaciones. Después vamos a sacar la media y la desviación estándar, que recordemos está en una tupla media. Le vamos a poner media desviación estándar. Ahí nos regresa una lista, qué pena. Lista de alumnos. Numérica. Más bien no es lista de alumnos, lista de calificación. Numérica. La tupla va a ser la media de desviación estándar y tenemos que mandar la lista calificación número, porque aquí guardamos lo que nos regresa esta función. Después, ya que tenemos la tupla, vamos a mandar llamar nuestra obtén calificación lista bueno, nuestra calificación, bueno, el de la lista, genera calificación lista. Sí. Y lista cal letra va a ser igual a lo que nos dé esa función, y esa función ocupa para trabajar la lista de alumnos ocupa la media y la desviación estándar. La media y la desviación estándar la tenemos en la tupla media. En el primer índice tenemos, o en el índice 0, la media, y en el índice 1 tenemos la desviación estándar. Y por último, vamos a tener lista calif. Este no regresa nada, así que no lo ocupamos asignar a ningún lado. Y le mandamos nuestra lista numérica y nuestra lista de letras. Lo corremos. Vamos a ponerle que son 5 alumnos para no batallar. El primero tiene 10, el segundo tiene 8, el tercero tiene 5 y el cuarto tiene 7. Y el quinto tiene 6. Y nos tronó... ¿Qué nos tronaste? Ay, qué pena. Y en el último paso, qué feo caso. Aquí me equivoqué, es en alumnos. Ya ven, no ponen atención, niños.
Listo. Aquí tenemos que está en el rango del número de alumnos, no de la lista. Ok. Ahora sí, dijimos que eran 5. El primero tiene 10, el segundo tiene 8, el tercero tiene 5, el cuarto tiene 7 y el quinto tiene, vamos a ponerle 6. Y ahora sí, tenemos A, C, F, C y D. Ninguno nos salió con B. Pues que necesitamos ver cuál es la división estándar. Pero, en teoría, vamos a volverlo a correr nomás por el morbo. Déjenme, le doy aquí un espacio para que sea más bonito. Y... ¿cómo que no me lo centraron? Qué raro. Pero bueno, lo vuelvo a correr. Vamos a ponerle 10. Ay, sí, vamos a ponerle 10. No, sí, 10. Van a tener 2 10. 2 van a tener 9. 90. Ya tronó mi programa, pues. Déjenme lo paro y lo vuelvo a correr. Ay, ya tronó. Buenas noches. Vamos a restaurar. Ok, vamos a poner 10. El primero tiene 10, el segundo tiene 10, el tercero tiene 9, el cuarto 9, 8, 5, 10, 6, 7. ¿Y qué nos falta? Ya tenemos 9, 8, 7, 6. Vamos a poner otros 5. Entonces, ok. Se pone 9, ok. Ya. Ya me quedo más tranquila. Aunque tiene que ver con la calificación del todo el grupo, no, pero aquí está. Adivinen qué, van a tener tarea. Les voy a subir, pues, las tareas que ya hicieron para que vuelvan a repasar. Pero esta vez con funciones, espero así se les haga más fácil. Y cualquier duda ya saben que estoy pues en Discord o en Schoology, de preferencia en Discord. Y nos vemos en el siguiente video, please. Bye bye.